Ahora veremos una aplicación sobre la teoría o la ley de los gases. En este primer problema nos presenta la presión que ejerce sobre 30 litros, que representaría un volumen de un gas, aumenta desde 10 atmósferas hasta 60 atmósferas. La atmósfera o el equivalente a la atmósfera está relacionado al valor en pascal y el pascal está relacionado a la presión, es decir, la fuerza por metro cuadrado. Entonces, una atmósfera, por ejemplo, equivale a aproximadamente 101.325 pascales, que es 101.325 newtons por cada metro cuadrado, es decir, esa cantidad 101.325 por cada metro cuadrado, la fuerza que se ejerce por cada metro cuadrado. Si esto le multiplicamos por 10, esto ya llegaría a más de 1.000.000 de fuerza de newton por cada metro cuadrado, ¿no? Eso equivale a 10 atmósferas. Y 60 atmósferas, pues sería aproximadamente más de 6 millones de newton por cada metro cuadrado. Es mucha fuerza. Entonces nos pide hallar el volumen si la temperatura permanece constante. Entonces estos son los datos. El volumen 1 sería la cantidad en litros, porque los litros ocupan un espacio volumétrico. La presión 1, la presión 2, de acuerdo a ese orden, y nos pide calcular el volumen si la temperatura permanece constante. Cuando la temperatura permanece constante, tendríamos que utilizar la ley de Boyle. La ley de Boyle indica que debemos relacionar esta relación inversamente proporcional de la presión por el volumen cuando la temperatura es constante, es decir, cuando la temperatura no varía en ambos momentos, en un primer y en un segundo momento. Es por eso que utilizamos esta fórmula cuando la temperatura permanece constante, y al reemplazar los datos del primer momento y luego del segundo momento. Como es una ecuación, el objetivo es hallar el volumen 2, este que multiplica pasaría a dividir, y acá al multiplicarlo quedaría de esta forma, y el cociente resultaría, simplificando todo esto y dividiendo, quedaría 5 litros. Por lo tanto, el volumen, cuando la temperatura permanece constante, y lo que sucede con las atmósferas, que aumenta de 10 a 60, es que el volumen resulta ser en este caso 5 litros, cuando el gas en este caso aumenta de 10 a 60 atmósferas, se reduce bastante. En este segundo ejemplo, problema, una masa gaseosa ocupa 800 centímetros cúbicos, la unidad del volumen, a 77 grados Celsius, pero sucede, según la teoría, según la definición, acá debemos trabajar con los grados Kelvin, no con los grados Celsius ni Fahrenheit, sino con los grados Kelvin. Esa es la indicación con respecto a la ley de los gases. Entonces, lo que tendríamos que hacer es convertir este grado Celsius en grados Kelvin. Por eso es que tenemos esta equivalencia del tema anterior. Si la presión es constante, ¿cuál es el volumen de dicha masa gaseosa a 27 grados Celsius? También a este tendremos que convertirle a grados Kelvin. Pero acá hay un dato más. Indica que la presión es constante. Como indica que la presión es constante, entonces utilizaríamos esta fórmula, la ley de Charles, ya que la presión se mantiene constante. Entonces, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto, tendríamos acá los datos, el volumen 1, la temperatura, que sería esta suma, y en grados Kelvin resultaría 360. Y la temperatura 2, que es 27, más esta suma, serían 300 grados Kelvin. Pero ¿por qué esta suma? Si usted observa acá, se da cuenta que acá tenemos el grado Celsius, sería 77 grados Celsius. Y aquí está el grado Kelvin, que resta con 273.
y ambos son iguales y están divididos por 5. Como están divididos por 5, estos se anularían, ¿no? Estos se anularían, y al anularse quedaría solo C igual a K menos 273. Como este está restando, pasaría a sumar este lado, ¿no? Sería más 273. Entonces, grados. Entonces, como este valor quedaría de esta forma, y acá el valor en grados Celsius quedaría 77. Entonces, por eso quedaría acá la suma, esta suma que usted ve acá, ahí está. Entonces, serían 350 grados Kelvin y 300 grados Kelvin. Entonces, como ya se ha visto la fórmula, la relación directamente proporcional, al reemplazar los datos, volumen 1, temperatura 1, volumen 2 que no se conoce, temperatura 2 que es 300. Entonces, acá, como es una ecuación, se sugiere que este que está dividiendo pase a multiplicar 800 de esta forma. Entonces, si yo multiplico 800 por 300 y le divido entre 350, resultaría este número aproximadamente. Y las variables K se simplifican y quedaría centímetros cúbicos, que es la unidad del volumen en este caso. Y como tercer problema, se mantiene el volumen de un gas. Se mantiene el volumen de un gas. O sea, el volumen de un gas no cambia, se mantiene constante. Como el volumen de gas se mantiene constante, utilizaríamos la ley de Guy-Lussac, donde el volumen se mantiene constante. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Y es acá donde vemos esa fórmula, si usted se da cuenta. Entonces, de un gas a 4 atmósferas, esto ya se explica, el equivalente a una atmósfera en el primer problema. Entonces, la presión es 4 atmósferas y a la temperatura de 87 grados Celsius, pero debemos convertirle a grados Kelvin. Para eso está esta igualdad que ya se explicó también. Hallar la presión si la temperatura es de 37 grados Celsius, que se debe convertir también a grados Kelvin, ¿no? Aquí está la suma y tenemos acá los grados Kelvin. Entonces, el objetivo es hallar la presión cuando la temperatura es 37 grados Celsius. Entonces, por la fórmula indicada de Guy-Lussac, al reemplazar los datos, y como es una ecuación, se sugiere que este que está dividiendo multiplica 4 atmósferas. Entonces, 4 por 310 entre 360 sale un valor aproximado a 3,44. Como las variables K se están dividiendo, se simplifican, quedarían atmósferas. Justamente la unidad de la presión.